viene con Carmelo. Amén. Bienvenidos. Y una buena noticia, no es buena o mala, ¿verdad? Pero ya Carmelo ya está trabajando, ya consiguió trabajo. No, es una bendición del Señor, ¿verdad? Y cómo lo consiguió también, estando él ahí trabajando aquí en la avenida. Garzazada, entonces trabajar en una empresa. Soriana, ¿verdad? Soriana, que es que le decimos Sorianita, ¿no? Sí. Bueno, vamos a iniciar el culto de esta mañana. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este culto que es dedicado a su nombre para su honra y gloria. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que nos has permitido llegar a tu casa una vez más. Tú sabes, Señor, que traemos en el corazón la disposición para venir a tu casa, escuchar de tu palabra. Bendice al hermano Humberto que trae el mensaje en esta mañana. También te pido que te agrades de la alabanza que vamos a dedicar en tu nombre, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, viendo yo tenía otro himno, pero viendo el mensaje de esta mañana del hermano Humberto, vamos a cantar este himno 325, yo sé a quién he creído. Amén. Puestos de pie, hermanos. Señor me hizo conocer.
Sí, amén. ¿Quieren mirar a nuestro hermano Pedro? Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Amén.
Ahora, hermanos, quiero invitar a nuestro hermano René para la lectura de la palabra. Amén. Romanos 5, ¿verdad? Así es. Romanos 5, del 1 al 15, ¿no? No, del 12. Del 12. Amén. Romanos 5, del 12 al 21, vamos a leerla nuevamente. Yo leo uno si es uno del 12. Amén. ¿Otro ejemplo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero como no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue con la transgresión, porque la transgresión de la ley murieron muchos, abundaron mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia uno vino a todos los hombres la justificación de vidas. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ahora, hermanos, ¿cuánto queremos seguir alabando el nombre de nuestro Dios? Amén. Como dice la palabra del Señor en Colosenses 1:16, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Por lo tanto, vamos a cantar el Salmo 19, que es el coro número 88. Acompáñenme cantando esa palabra del Señor. La ley de Jehová se perderá, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseable son más que oro y más que mucho lo han fijado, y dulces más que miel, la que destila del maná. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegan en
dulces más que miel, la que destila del panal. Tu siervo es amonestado, con ellos y bien guardado, grande galardón. Ahora quiero decirle cuánto tenemos al Señor como nuevo sostén. Amén. Él es nuestro nuevo sostén, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. No me sostén. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el Evangelio del Señor la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá. Amén.
Pongamos nuestro corazón. Dios bendiga, hermanos, cómo nos ha tratado el Señor. Siempre vemos, ¿verdad?, que pues hay adversidades, hay problemas, hay circunstancias, pero ¿cómo nos trata Dios? Con su misericordia, amén, con su bondad, con su amor, y día con día nos permite una vez más poder ver luz en este mundo, que un día partiremos, hermanos, un día estaremos ante la presencia del Señor, gozando de nuestro Dios, gozando de aquella bella mansión que Dios nos ha preparado. Amén. Amén. Bueno, pues los pequeñitos pueden pasar, por favor, los jóvenes, pásenle por favor. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanos. Estén orando por aquellos que están recibiendo el discipulado. Ya hay decisiones para el bautismo, entonces vamos a seguir orando por ellos. Amén. Gracias a Dios allá a los que nos reciben en casita, que Dios les bendiga, hermanos. Y qué hermoso es tenerles conectados para ir aprendiendo juntos, como dice la palabra de nuestro Dios, juntos y en armonía. Amén. Y esto es precisamente la plena comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por medio de Él. Muy bien, vamos a encontrar aquí en Romanos capítulo 5, hermanos, verso 12. Y en estos textos inicia el apóstol Pablo mencionando estas cosas a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, para que ellos comprendiesen todo lo que había acontecido, porque recordemos, ellos eran testigos de todo lo que había pasado en Jerusalén y comprendían precisamente el por qué habían matado al Cristo, al Redentor, al Mesías. Y nota lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí, hermanos, pues ya encontramos cómo nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, está mencionando que nosotros hemos sido justificados pues por la fe. Ahorita inclusive lo estábamos cantando, y de esta manera estábamos teniendo paz para con Dios. Pero ¿qué había sucedido? Bueno, había sucedido que había entrado el pecado por medio de un hombre. Y este pecado es un solo pecado, no son muchos pecados. A veces confundimos esto. Las transgresiones y pecados que nosotros cometemos y que se ha cometido durante, el hombre durante toda su humanidad hasta el día de hoy, pues se resumen en que son pecados. Pero el pecado, el cual que nos llevó precisamente a estar separados de Dios, es uno solo. Y esto, dice la palabra de Dios, que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Y luego empieza a hacer, ¿sí?, una forma en la que vemos y observamos que no es por cuestión de otra cosa, sino a la manera de la transgresión de Adán. No fue así. Imagínense todos pecando a la manera de la transgresión de Adán, pues cuántas muertes de Cristo hubiéramos necesitado. Es una sola transgresión, un solo pecado. Y de esta manera la muerte pasa a todos. Y así como en Adán todos mueren, pues ahora en Cristo todos son vivificados. Todos los que hemos creído, que hemos procedido al arrepentimiento, haber creído en Cristo, somos justificados por esta fe en Cristo Jesús. Y esto está narrando el apóstol Pablo cuando les comenta a estas iglesias, porque recordemos un poquito que estas iglesias, hermanos, que estaban dentro de lo que era Roma, pues la mayoría, o podríamos decir a lo mejor hasta que su totalidad eran puros gentiles, pero que ellos sabían y comprendían todo lo acontecido con el Mesías. Ahora, esto, hermanos, porque Dios empieza a mencionar a través del apóstol Pablo cómo él mismo regresa, ¿sí?, al hombre a aquella situación que sucedió en el Edén.
porque cuando empieza este relato, ¿sí? Empieza a recordar a Adán. Bueno, ¿y quién es Adán? Bueno, entonces todo esto, hermanos, porque el mismo Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza, pero este desobedece el mandato de Dios y por esta desobediencia, ¿sí? Pierde la imagen y semejanza de Dios y es expulsado del Edén, y con esto, ¿sí? Él mismo transgrede a Dios. Y esta transgresión, pues, como decimos por aquí, nos salpicó a todos. Digo, no nos salpicó, sino que, pues, todos estamos, dice la palabra de Dios, ¿cómo, hermana? Porque somos hijos de Dios. Porque heredamos, ¿sí? Y la transgresión, hermanos, no es como el don de Dios, ¿sí? El don de Dios, hermanos, lo vamos a observar, pero vamos a ver que dentro de estos textos se dan varios protagonistas de este hecho que menciona el apóstol. Uno de ellos es Adán, quien peca en contra de Dios en su desobediencia, y emite esta transgresión. Un pecado que es la acción de ir en contra de Dios, de sus designios, y se resume en una desobediencia, ¿sí? Y luego dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ir observando. Menciona una muerte que es la separación de Dios y el hombre. Porque así pasó la muerte a todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Ahora note, la transmisión de esta muerte es otro de los protagonistas. No estamos viendo, hermanos, como si fuesen personas, no me malentiendan. No son entidades tampoco, ¿sí? Porque muchos piensan que la muerte es una entidad, y no es así, es una separación. Por eso mismo estamos observando protagonistas en el sentido doctrinal y bíblico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es como nosotros pensamos o creemos. El agua representa la palabra de Dios, ¿sí? Y el mismo Señor menciona que el agua se convierte en vino, y el vino representa la sangre de Cristo. Y él mismo dijo, pues el que beba de mí, me dijo la mujer samaritana, no tendrá sed jamás. Estamos entendiendo ahora de qué estamos hablando, de estos términos doctrinales y bíblicos, no como nosotros a veces lo vemos. Por eso ahorita inicié de que, bueno, ya no es cómo te trata la vida es Cristo. ¿Cómo te trata Dios? ¿Cómo te trata el Señor? Con sus bendiciones, con su misericordia, porque hoy pudiste amanecer nuevamente, respirar en este mundo, y un día le veremos allá en el cielo. Por esto, hermanos, seguimos, ¿sí? Otro es los hombres, que en este hecho son los portadores del pecado a través de esta transmisión que heredaron, así son constituidos pecadores ante Dios. Por esto, cuando uno acepta a Cristo, Dios ya no te ve como un pecador, sino como su hijo, porque has nacido de nuevo, porque has creído en Cristo Jesús, ¿sí? Pero anteriormente, Dios nos veía pecadores, a todos los hombres, a pesar de que nosotros habíamos venido de Adán. Pero Adán engendra un hijo a su imagen y a su semejanza, ya no conforme a la imagen de Dios. Todo esto lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Bueno, en el tiempo que Dios nos dé, ¿verdad? Porque no quiero pasarnos mucho, es un estudio un poquito amplio, hermanos, pero la palabra de Dios nos dice, ahora vemos la ley, ¿sí? La ley que esta menciona precisamente por la culpabilidad del hombre ante Dios. No hay ley, pues no se inculpa de pecado, pero ya viendo la ley, y dice la palabra de Dios que en un punto se agrede a la ley o se falla dentro de la ley, pues ya fallaste en todos los puntos, ¿sí? Es como aquel bono de puntualidad que muchos tienen. Yo ya lo hubiera perdido desde que llegué. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿y qué haces? Bueno,
es que yo llegué todos los días bien, sí. Pero un día no llegaste a checar la tarjeta a las 9 de la mañana. Llegaste a las 9:01. La máquina automáticamente te revoca el bono. ¿Sí? En la ley, aquellos que querían vivir por la ley tenían que ser justificados por la ley. Y esta ley, precisamente, nos estaba llevando a que si ofendiésemos en un punto, estábamos ofendiendo en todos. Ahora nota, ¿sí? Otra es la gracia, ¿sí? Que es el amor de Dios hacia el hombre, ¿sí? A través de este don inefable que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decía ahorita la palabra de Dios que en cuestión del don no era igual como la transgresión. Ahora bien, ¿sí? Encontramos también a Moisés, porque dice que desde Adán hasta Moisés, ¿sí? Y Moisés, precisamente porque a él se le dio la ley, el Decálogo, donde eran expresados los 10 mandamientos que nosotros tú y yo conocemos. Sin embargo, esta ley que hemos observado, ¿sí? Son pocos los mandamientos que se mencionan, ¿sí? Porque ahí se resumen prácticamente donde Dios está dando, pero después dio más indicaciones. Por eso tiene lo que es Levítico, dijo Jehová, habló Jehová, y todo eso son mandamientos trazados por Dios minuciosamente. Por eso Dios, cuando menciona el Señor Jesucristo, que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Se no pasará ni una jota ni una tilde, todo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque así como minuciosamente les dio mandamientos a los hebreos, a los judíos, y cuidaba cada detalle, así el Señor cumpliría cada uno de sus puntos establecidos por la ley. Hasta el momento, el fin de la ley, para usted y para mí, que ya hemos creído, es Cristo. Porque Él fue el que cumplió la ley y el que dio a todos y a cada uno de nosotros la salvación eterna por medio de haber cumplido esta ley. Ahora, gracias a este cumplimiento de la ley en Cristo, pues usted y yo tenemos entrada al Padre. Y por esto, ahora nosotros, ya la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pero todo esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora, otro más, Jesucristo, el regalo de Dios. Quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, quien es el Cordero, ¿sí? Y por eso este es el don inefable de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a ir observando, hermanos. Y este Cordero, que es inmolado, que es entregado por nosotros en el sacrificio, ¿sí? Dice que quita el pecado del mundo. Hasta el mismo Juan, el último de los profetas, dio esta declaración del Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pecado, regresamos al punto inicial, de Adán, de esta desobediencia, por lo cual todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de este pecado. Ahora, nota lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora viene la justicia de Dios. Esta se revela desde el cielo, que es precisamente la justificación en Cristo Jesús a través de la fe por medio del Evangelio, ¿sí? Porque por medio del Evangelio se revela esta justicia para ti y para mí y para todo aquel que en él cree. Ahora nota, ¿sí? Sigue. Ahora viene el juicio de Dios, su justo juicio, que se va a mencionar, en donde el hombre pues es enjuiciado. ¿Y cuál es la sentencia? Lo acabamos de leer. Están destituidos de la gloria de Dios. La muerte está recibiendo por cuestión
de un solo pecado. Ahora, aquí quiero aclarar una cosa. ¿El pecado es pecado, hermano? No hay pecados chicos o pecados grandes. ¿Estamos? Ya vez pasada lo vimos. No lo vamos a ver ahora como tema, pero quiero aclararles. Ay, hermano, esto es una mentirilla. Bueno, ese es pecado. Es un pecadito. ¿Sí? Por eso, no, es que te tengo envidia de la buena. No. Cuidado. ¿Sí? No. Es envidia. Es pecado. ¿Sí? Que sea admiración es otra cosa. No confundamos y empecemos a ver la terminología correcta, hermanos. Y esto es para beneficio nuestro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay pecados que son en contra de la persona, en contra de Dios y en contra de una forma plural, contra de la iglesia de Cristo, en contra de inclusive de Israel. ¿Sí? Y hay un pecado, dice la palabra de Dios, es un pecado de muerte, por el cual dice, yo no pido que pidáis. ¿Sí? Entonces todo esto, después lo vamos a observar. Ahorita no es el tema. ¿Sí? No es el tema estar ahí viendo a ver cuáles pecados y poner en palomita, sí, yo tengo este y este. No. Todos tenemos pecados. Pero el pecado a la manera de la transgresión de Adán es única y exclusivamente la desobediencia de Adán para con Dios. Eso es todo, hermanos. No nos la compliquemos. ¿Amén? Ahora, nota, no escuché muchos amenes. A lo mejor lo revolví, espero que no. Pero bueno, la transgresión y la condenación. La transgresión te lleva a estar separado de Dios, como ahorita lo estábamos leyendo, y esta condenación a estar destituido de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando sacó a Adán? Lo destituyó. Él estaba instituido. ¿Cómo? Como hijo de Dios, como la creación, dice la palabra de Dios, me atrevo a decir la suprema, que Dios estaba tan alegre y contento, y por eso lo depositó en su huerto. No solamente lo depositó en el paraíso, sino en un huerto especial, y le dio la encomienda de que lo labrase y lo guardase. ¿Y qué? No lo guardó. A lo mejor estaba trabajándolo, a lo mejor estaba haciendo cosas ahí, ¿verdad? Porque estaba también con todo lo que él tenía y acontecía, y no sabemos cuántos años transcurrieron, porque ahí se detiene el tiempo. Pero lo que sí sabemos es que no lo guardó, porque fue minado por el enemigo. Y él dejó, todo esto lo vamos a observar, y él dejó que ese pecado entrase, por eso no lo guardó. Y ahí viene la condenación. Ahora, nota que esto es por cuestión de la desobediencia, ¿amén? Y por último, la vida eterna, el don de Dios, que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, justificando a todos por estas transgresiones que hemos cometido todos nosotros. Ahora, no solamente a la manera de Adán, porque nosotros ya no pecamos a su forma y a su manera, pero sí lo heredamos, sí pasó a nosotros, amén. Pero nuestras transgresiones también las perdona, también nos limpia. Y recuerde que Él quita esta acta que estaba en contra de nosotros, de todo lo que hemos hecho que a Dios no le agrada. Y la quitó, para que no hubiese ningún estorbo, para que tu nombre y el mío estuviesen inscritos en el libro de la vida. Por esto tenemos nosotros una salvación tan grande. Pero tenemos que ver todo esto. 14 protagonistas, es decir, 2 de 7, 2 grupos de 7, que quiere decir 2, la debilidad del hombre, y 7, la perfección de Dios.
Todo esto, hermanos, lo vamos a ir observando. Adán, en su debilidad, peca voluntariamente ante Dios y en su desobediencia come el fruto. Ustedes les han dicho así, no es agradable esto, vas y lo agarras. ¿Cómo lo hiciste? ¿En desobediencia? Y con toda la hazaña del mundo, aún no me pasa nada. Esto, hermanos, es precisamente lo que debemos observar. Ahora, vamos a ver el mandato de Dios para ir analizando a Adán. Amén. Pero vamos a orar. Y gracias al Señor por todas estas cosas. Padre, ayúdanos a comprender de tu palabra. Danos la administración tú, Señor, y no el hombre. Que seas tú nuestro maestro a través del Espíritu Santo. Rogamos porque tú eres nuestro pastor, aquel que nos guía, aquel que nos guarda y nos cuida. Pues, Señor, todo esto te lo ponemos en tus manos. Porque queremos de saber algo nosotros. Pues no, simplemente, Señor, lo que tú has dejado ya escrito. Y en base a eso queremos aprender de ti. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que están en este lugar, aquellos que no pudieron llegar, y te rogamos también por aquellos que están en casa. Bendice, Señor, nuestro corazón y fortaleza, para que nosotros podamos aprender así de ti y podamos también compartirlo también en nuestros hechos, y así, de esta manera, poderlo llevar a todos. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Génesis 2, del 16 y 17. Vamos a ver nada más ciertos puntos, hermanos. No nos vamos a meter en una profundidad en cuestión de ir y analizar todo lo que menciona acerca de Adán. No. Ya conocemos a Adán. Adán fue engendrado a su imagen y a su semejanza. Pero ahora vamos a ver el punto de la desobediencia del hombre. Dice ahí, discúlpenme, el mandato de Dios que le da al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Simple y sencilla orden. No. Y se acabó. Pero mira, Señor, es que se me antoja. No, te dije que no. Y ya, eso es todo, hermanos. Y luego el hombre, ¿qué hace? Dice, porque el día que de él comieres, por eso decíamos ahorita, con su conciencia, ¿sí?, en el sentido de haber entendido las palabras de Dios. Porque este tiempo en donde Adán inicia, ¿sí?, se le llama la inocencia. ¿Sí? Y esta etapa de inocencia no es que Adán no supiese lo que iba a acontecer cuando él comiese del fruto. ¿Sí estamos? Él ya sabía, pero su estado inicial era la inocencia, porque él no conocía el pecado. Aclaro, esta es la dispensación de la inocencia. ¿Sí estamos? ¿Dudas? Espero en Dios que no. Te lo voy a preguntar a ver si sí. Pero note, ¿sí? Cierro paréntesis y seguimos con esto. Entonces, el hombre, cuando peca, ahora vamos a ver la desobediencia del hombre en Génesis capítulo 3, verso 4, 5, 6 y 7. Amén. Les voy a abrir un poquito más aquí la escritura. ¿Sí? Dice el versículo 6, y ahorita leemos esos textos, en la parte final. Y dio también a su marido, o sea, del fruto, y tomó de su fruto y comió, la mujer, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya lo vamos a explicar. Pero piénsenlo un poquito y vamos a ver qué dice Génesis capítulo 3, verso 4. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Esto era cierto o era mentira?
dice la palabra de Dios, él ha sido mentiroso desde el principio. El Señor le había dicho, ciertamente morirás. Ahora, note, cuando habla la palabra de Dios y dice, ciertamente, es precisamente una doble afirmación por parte de Dios. Sabiendo, por eso decíamos el número 2, sabiendo de la debilidad del hombre, en donde el hombre es débil. La humanidad nos lleva a una debilidad. Y esto representa que el hombre es débil por naturaleza. Por esto dice la palabra de Dios, ciertamente morirás. ¿Y qué le dice la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Sí, pero ¿a qué? Al pecado, a la separación de Dios. ¿A qué más estaban siendo abiertos? ¿A qué? No oigo nada, hermanos. Otra vez más fuerte. Al infierno, muy bien. ¿Qué más? ¿A qué estaban siendo abiertos sus ojos, hermanos? A la conciencia. Ya no en su estado de inocencia, sino estaba perdiendo la imagen de Dios que Dios le había dejado al hombre, que Dios mismo le había dado. Por esto, ¿qué hicieron? Comprendieron que estaban desnudos, porque la vestimenta espiritual ya no la tenían. ¿Sí estamos entendiendo un poquito? Porque Dios le había dado al hombre, por eso dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque para sus ojos no había pecado. El niño pequeñito, ¿cómo corre, verdad? Y tú vas, no salgas así, mira cómo anda. Y ahí va con su durancito. Y corre, el chiquitito. No sé si a ustedes les tocó. O usted fue uno de ellos. Pero ¿qué pasa? No hay esa conciencia del pecado. No hay esa conciencia de que está desnudo. Para él es algo natural y limpio. Y el hombre estaba en esto, en lo mismo. Y por eso no se avergonzaba. Ahora, note lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo siempre ha querido ser igual a Dios. Y ahí en Ezequiel capítulo 28 no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero él se quiso subir al trono de Dios. Y por esto Dios mismo lo expuso. Y ahí dice alguna sentencia muy fuerte: oh, que lo bien grande protector, tú que te paseabas entre las piedras de fuego. Fíjate, algo tan poderoso, hermanos, que estaba Dios. No lo traigo aquí. Ezequiel capítulo 28, usted lo va a buscar ahí. Busca Isaías capítulo 14 y ahí lo va a encontrar. Pero bueno, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ahora, estos se traducen como la debilidad del hombre en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por ahí entra el pecado. No son tres pecados, es un solo pecado. Pero utilizó esto sagazmente la serpiente. Y no sé si usted se ha preguntado, bueno, ¿qué hacía la mujer hablando con la serpiente? Por esto la escritura dice,
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa se la dejo gratis. Ahora note lo que dice la palabra de Dios, amén. Dice, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo lo comió? Consciente. ¿De qué? De que estaba transgrediendo, porque Dios le había dado al hombre el libre albedrío. En este caso hubiese hecho otro ángel más. Por eso dice la palabra de Dios respecto al hombre, y así refiriéndose al Señor Jesucristo también, que lo hizo un poco menor que los ángeles. ¿Para qué? Para que fuese una raza. Porque el ángel, hermanos, es un ser único, no es una raza. Esto lo dejo a tarea, pero usted va a comprender que por eso dice la raza humana. Por eso Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. Y así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así mismo, por este don que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dio a nosotros la facultad, el poder de ser hechos, constituidos hijos de Dios. Porque ¿quién más nos podría dar ese derecho? Sino aquel que lo tiene en su mano. Es que es nuestro Señor y Salvador. Yo puedo invitar a alguien a la casa del hermano Daniel. No. Va a decir, ¿por qué lo invitas? Él tiene el derecho y facultad de decirme no. Pero él mismo me puede decir, no lo invitan. ¿Sí estamos entendiendo? Así el Señor tiene en sí mismo esta salvación tan grande y la obtuvo mediante el sacrificio de Él, y no por sangre de machos cabríos, sino por su sangre entró en el lugar santísimo, en aquel tabernáculo no hecho de manos de hombres, sino en el tabernáculo de Dios, con su propia sangre para ofrecerla por todos, en propiciación por todos nuestros pecados. Ya no solamente a la manera de la transgresión de Adán, que tú y yo no estamos pecando ahí, ¿por qué? Pues yo ni lo conozco, te lo heredó, pero pasó a ti. Y el Señor tuvo la gran misericordia. Por eso dice que cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó. Y no por hechos de justicia nuestros, sino por su hecho de que entró al lugar santísimo y ofreció su propia sangre por nosotros. Esta sangre que ahora para ti y para mí es esencial para nuestra salvación, y fue aplicada a ti y a mí. Y ahora, gracias a esto, tenemos la redención y la salvación y el lavamiento de pecados a través de haber creído en la palabra de Dios. Y esto en propiciación quiere decir a favor de ti y de mí, y no por hechos tuyos o míos, sino por una obra que solamente aquel que podía poner su vida y volverla a tomar tenía ese derecho. Y gracias a esto Dios nos lo ha dado ahora a nosotros. Por esto la justicia de Dios se revela a través del Evangelio, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, esto, hermanos, así el pecado que mencionamos pasa a todos los hombres. Mire, vamos a 1 Corintios 15, 21. Nos explica un poquito más
lo que yo no le puedo explicar. Amén. Y note, 1 Corintios 15, 21 y 22. Por eso le digo, vamos a ir poco a poco viendo estas cosas, pero tenemos que ir comprendiendo lo que Dios nos está enseñando. 15, 21 y 22. Dice ahí su Biblia. Porque inicia en el versículo 1 al 3 el Evangelio, pero note de qué se trata este Evangelio. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ahora el segundo Adán que dice, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, como hemos visto, pues, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Y el don no fue como en la transgresión, porque en la transgresión de aquel uno, muchos son los que murieron. Pero por la gracia de uno solo, Jesucristo, ¿sí?, vino para la justificación de las muchas transgresiones, ya no solamente de justificar ante Dios y limpiarnos del pecado de Adán, sino de todas las transgresiones, para justificarnos a ti y a mí, para que esa acta de decretos que estaba en contra nuestra fuese quitada. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Eso decía el Señor hacia los apóstoles. ¿Perdieron su humanidad? No. ¿Seguían batallando con su carne? Sí. ¿Seguían enojándose? Sí. Esas palabras se las dijo antes de que Pedro desenfundara la espada y le mochara la oreja al otro. Cuando fueron por él. Y cuando Pedro, ¿qué hizo también? Lo negó, injurió y maldijo. Cuando lo negó 3 veces. Y Dios ya le había dicho, ya vosotros están limpios. Entonces, ¿qué pasó, Pedro? ¿Por qué te ensuciaste? Bueno, porque el Señor había limpiado, escuche bien esto, los pecados de Pedro hasta que estuviese ante la presencia de Dios. Presentes, pasados y futuros. Todo tipo de transgresión. Por eso cuando usted y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo, ya no se le va a juzgar por pecado, sino por la obra que hiciste en tu cuerpo mientras Dios te permitió estar aquí. Pues me dediqué a trabajar. Qué bueno. Me dediqué a otras cosas, pero no me dediqué al Señor. Bueno, toda tu obra y todo lo que hiciste en tu carne va a ser puesta en evidencia y va a ser pasada por fuego. Aún nosotros mismos vamos a ser pasados, dice la palabra de Dios, como por fuego. Y pues gracias a Dios, el que va a sufrir pérdida eres tú, soy yo, que no quisimos trabajar en la obra de Dios, que no nos quisimos mantener delante de Dios. Y pues esto, hermano, vamos a pasar al cielo, pero porque Dios ya nos justificó, Dios ya nos salvó, Dios ya nos redimió. Y nuestros pecados ante el tribunal de Cristo ya están bajo la sangre de nuestro Señor y Salvador, de esta redención. Y por eso ya no se te va a inculpar de pecado. ¿Sí estamos? Los veo así como que, ¿qué está diciendo? Espero en el Señor. Está interesante, por eso estamos. Muy bien. ¿Qué dice su Biblia? Vamos a seguir, hermano. O les explico muy bien o no les explico nada. Pero ¿qué dice su Biblia? Vamos a ver. Entonces, en Adán todos mueren y también en Cristo todos son vivificados. Romanos 3:21. ¿Sí?
hablando de la ley, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos, aquí viene la respuesta, los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Esta salvación es para todos. Y debemos de comprender, porque la palabra de Dios nos está mencionando acerca de Adán y su simiente. Y todos están dentro de esta bendición, de ser hechos justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la razón que vamos a estar observando para observar ahora la herencia del hombre, del primer Adán. Primera de Corintios 15:45. Seguimos con este estudio. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a analizar primero. Primero, ¿quién es el primer hombre? Adán. ¿Sí? El que comió del fruto con Eva, ¿verdad? Que Dios le abrió su costado, le sacó una costilla, ¿verdad? Y le dijo, aquí está la mujer. ¿Sí? Y él mismo dijo, ¿y la mujer que me diste? Ay, sí. ¿A qué le daban? Él estaba tan contento. Pero por algo se lo dijo. Por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nos ha dado mujeres preciosas que están con el hombre, ¿verdad? Y por eso dice la palabra del Señor, mujer virtuosa tiene. Todavía la están buscando. Nada, no sé qué. ¿Pero qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Vamos a ver, ¿verdad? Dice ahí su Biblia, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es este postrer Adán? Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Sí? ¿Y qué hace? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino ¿qué? ¿Lo que, hermano? Lo animal. Entonces, ¿qué somos? ¿Animalitos o qué somos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo animal. Porque entramos en un estado, por eso usted observa los noticieros y que este hizo esto y que este hizo aquello y que esto, porque es como si fuésemos animales, bajo un estado carnal, de estar en contra de lo establecido por Dios. Por eso tenemos nosotros ahora los creyentes, los hijos de Dios, que estamos dentro de lo espiritual, que ya somos espirituales, dice la palabra de Dios, batallando con nuestra carne. Que les menciono, eso lo vamos a estar viendo ya en el capítulo 7. Y hasta el mismo apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo mortal. Y por eso es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjense cómo la palabra de Dios todo lo enlaza, nada más que nosotros en muchas ocasiones dudamos. Por eso dice la Escritura, un poquito aquí, un poquito allá. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿No queremos leerlo así de giro? No. Para eso tienes que leer toda tu Biblia y luego ahora sí empezar a ver qué dice tu Biblia. Bueno, termino. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Ya no la puso más suavecita. El primer hombre es de la tierra, ¿qué? Terrenal. Y luego el segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo.
Y luego dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Unos tales por cuales. Y ahora nos la puso ya más mexicano. ¿Qué somos? Pues, sin Cristo, a la manera de Adán, terrenales, en un estado animal, sin ser espiritual, a pesar de que nosotros teníamos, a diferencia de los animalitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y hasta ahí estamos, ¿amén? Y ya. Y por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Ahora, nota lo que dice tu Biblia. Amén. Dice ahí, igual el celestial, tales también los celestiales. O sea, hace que si yo he creído en Cristo, vamos a estar dentro de su espíritu vivificante. Y luego va a ser lo espiritual. Y luego, ¿qué dice ahí en su Biblia? Y como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Dos imágenes. Ahora no estoy hablando de una estampita, no estoy hablando de una fotografía, no estoy hablando de una estatuita. Estamos hablando de dos cosas, que es la imagen del hombre, que es carnal, que está en un estado animal, que es terrenal, del mundo, y la imagen del celestial, que fue cuando el hombre fue hecho a su imagen y a su semejanza. Y ahora Cristo, con este sacrificio, recupera esa imagen que el hombre no es que la haya perdido, sino que la desechó. Por esto mismo se pierde esa imagen. ¿Y qué sucede? Que cuando él come, dice, comió así como ella, desechando la imagen del Dios viviente, desechando lo espiritual, ese espíritu vivificante, porque se le dio a escoger. ¿Y qué tomó el hombre? ¿Al Señor y su obediencia? ¿O al enemigo con el fruto prohibido? Ahí está tu respuesta. Y por esto el hombre engendra un hijo a su imagen y semejanza. Ya no a la imagen de Dios, ni a la semejanza de Dios, sino conforme a su simiente. Y cuando peca, le dice dos simientes nada más: la simiente del hombre y la del enemigo. ¿Y qué dijo? Que la serpiente, esta te dirá en el calcañar. Y tú le dirás, ¿en dónde? ¿A la serpiente? La cabeza. Por eso la cabeza es Cristo. ¿Estamos entendiendo? Bueno, no hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado mucho. Es mucho el estudio, pero hemos avanzado bastante. Y termino con esto. Nota, ¿sí? Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por esto Adán es el primero, y este es corrupto o corrompido en todo. ¿Por qué te degeneras? No es una pregunta. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Es bien fácil.
¿Quién fue primero? ¿El bebé o el hombre? El hombre. ¿Sí estamos entendiendo? Y de este hombre es tomada una mujer y formada. Y esta misma empieza una descendencia, porque todos descendemos de Adán. Y por eso con el texto que iniciamos, todos mueren gracias a la desobediencia y pecado de Adán. Y ahora nosotros, pues, heredamos que tu cuerpo se descompone. ¿Sí estamos? Y que entonces no puedes heredar la incorrupción. Por eso tu cuerpo y el mío, dice la palabra de Dios, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En una vez y cerrar los ojos, a la final trompeta, cuando el Señor Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Pero en el proceso en donde la resurrección se efectúa, tu cuerpo y el mío será siendo transformado y nos vamos a unificar en Cristo, todos y cada uno de nosotros, para estar ante su presencia y estar con el Señor siempre en el aire. Y en donde esté el Señor, ahí vamos a estar. Qué bendición tan más grande, ¿no? Pero debemos de comprender que esto, por eso dice la palabra de Dios, la carne y la sangre no pueden heredar. Todo esto lo vamos a ir viendo. Pero ahorita por lo pronto les dejo el punto crucial que hemos estado viendo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso cuando el Señor recupera la imagen, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dice, lloré. Y creó Dios, verso 27, de ahí de Génesis capítulo 1, eso sí quiero que lo vean, Génesis 1, 27, y creó Dios. Y esto de crear es ¿de qué? De Él, no de algo existente. Por eso la imagen que trae el hombre cuando es formado por Dios y que sopla en él el aliento de vida, es la imagen misma de su sustancia, como Cristo, que Cristo mismo es la deidad y la imagen misma de su sustancia. Y por eso Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esta imagen la pierde Adán. Termino con esto. En el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Viene en Génesis capítulo 5. Varón y hembra los creó y los bendijo. Pero en el versículo 3 dice, Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años, y luego note, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La imagen de Dios, del hombre. ¿Sí? Del hombre. Hermanos, por esto la palabra de Dios cuando menciona en el capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró por un hombre, porque Adán engendra a un hijo de él. Nosotros provenimos de ahí a su imagen y a su semejanza.
conforme a su carnalidad, conforme al pecado. ¿Por qué creen que fue expulsado del paraíso? Fue expulsado del paraíso por una razón. Dice que no alargue su mano y tome del fruto de la vida y viva para siempre. ¿Saben por qué? Porque iba a estar separado de Dios eternamente y para siempre. ¿Estamos entendiendo? Y por eso digo que no alargue su mano. Sácalo, vámonos, fuera, échalo. Porque aún cuando nos expulsó del paraíso, el Señor, aún nos tuvo misericordia. Fíjate el amor de Dios tan grande. Quiero hacer una aplicación. ¿Qué tanto le amamos al Señor? Ya con todo lo que vimos ahora y ahorita. Y ese amor tan grande de Dios que nos ha dado a nosotros, que nos hizo recuperar esa imagen perdida, que nos quitó todo pecado, el pecado que dicen todos, la original, pero también nuestros pecados. Y no te quieres levantar en la mañana para venir a ti, y no quieres salir a evangelizar, y no quieres tocar puertas, y no quieres mandar un mensajito para que reciban ahí la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes, lo digo con todo respeto, hermanos, comparten la palabra de Dios de las transmisiones? ¿Cuántos? No me conformo con yo. No, estamos aquí para que otros crean, para que otros sepan, por eso se esmera uno, para que otros alcancen la misericordia. Si no, si eso nada más hubiese sido así, hermanos, bueno, ya creyó en Cristo, mi hermano, vamos, Dios se lo lleva. Ahora que sigue, ya creyó en Cristo, mi hermano, ya se lo lleva. ¿Dejaría nada más a los 12 desde el principio y empezarse a llevar y a trasladarlos al cielo? Pero mientras estamos aquí, tenemos que estar ministrándonos unos a otros la palabra del Señor. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, insta a tiempo y fuera de tiempo, produce el fruto de labios que confiesen su nombre, que ellos entiendan que gracias a el amor de Dios, ya usted y yo tenemos vida eterna. Justificados pues por la fe, tenemos paz para Dios. Y que ellos también pueden tener esa paz. Que ellos también pueden aspirar a la vida eterna. Aspirar a que un día estén ante la presencia de Dios. No nos conformemos, hermanos, en ese sentido no, pero en el sentido de Dios y de su palabra, usted instruye, corrija, exhorte, anime, y verá cómo Dios va a hacer la obra tan grande aún en aquellos que dicen, como este que antes asolaba las iglesias ahora está predicando la palabra, como el apóstol Pablo. Esos son los ejemplos. ¿Sí? Y esperar que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Oremos. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque nos has permitido observar y ver cómo esta transgresión de Adán pues pasó a todos nosotros. Pero gracias a tu misericordia y a tu don inefable, pues nos diste a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias a Él hoy tenemos paz para contigo por medio de su sangre derramada, justificados por esta fe. Gracias, porque no teníamos ni tenemos nada bueno que ofrecerte. Sabemos, Dios eterno, que tuya es la obra, tuyo es el poder, tuya es la honra, tuya es la gloria. Y nosotros estamos aquí. Solamente te rogamos ser instrumentos de tu justicia. Solamente te rogamos ser siervos para que podamos atender tu voz
y podamos compartirla con alguien más. Esta tu palabra, nuestro corazón dispuesto para que, Señor, sea anunciado tu evangelio, sea anunciado como tú nos has amado y sea anunciado como hasta el día de hoy estás con nosotros. Gracias. Gracias por cada corazón que está dispuesto a tu palabra. Y Padre, te rogamos que bendigas nuestra vida. Así como estamos, hermanos, no levantes tu mirada. Esta invitación la hacemos no solamente a los que estamos aquí, sino a aquellos que verán la transmisión en casita. Si tú has comprendido que Cristo te amó, si tú has comprendido que Él es el que te salvó y que vino a morir por ti en la cruz, que quitó tus pecados y que quitó el pecado de Adán en tu vida, pues solamente dile que entre a tu corazón. Solamente dile que Él es el Señor de tu vida. Si tú has tomado esta decisión y dices, yo hoy creí en Cristo Jesús, dale la honra y la gloria a Dios y termina esta oración. Señor, gracias porque estás con nosotros, porque has estado conmigo, te he recibido hoy en mi corazón. Te pido y te suplico que me ayudes a seguir adelante en tu camino, a aprender más de ti y saber que ahora tengo vida eterna, que ahora tú eres mi Padre Celestial. Ya no me ves como un pecador, sino me ves como tu Hijo, y te agradezco por esto. Gracias, gracias por esta bendición, gracias por mi Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, gracias por haberlo mandado, por ese amor tan grande que nos tuviste, que derramaste en esa cruz a través de tu Hijo. Gracias, porque Él fue muerto, fue sepultado y resucitado por amor a mí. Te agradezco todo esto en Cristo Jesús, te lo ruego y te lo suplico. Amén. Amén. Si alguien hizo esta oración, hermanos, pues gracias al Señor por su vida. Hoy debe saber que tiene vida eterna, hoy debe comprender que ha pasado de muerte a vida y hoy debe de comprender que tiene ahora una nueva relación con Dios. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es hijo de Dios, porque todos los que hemos creído somos hechos hijos de Dios. Yo les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Vamos a terminar la transmisión, sigan orando por nosotros y por esta su iglesia, hermanos. Aquí lo recibimos en Juventino Rosa 2000, en la colonia Caracol, Monterrey.